aquí por supuesto en La Nación Más. Nos vamos a Medio Oriente, hablamos ahora, a ver con, perdón, no tengo el nombre aquí, Edwin Chavo, que está ahí, uno de sus hijos, que es Gabriel, está en el ejército y bueno, queremos conversar con ella porque nos va a contar cómo es esa experiencia. A ver. Edwin Chavo. Sí. Y Tami, los tenemos en pantalla. ¿Sí? Ahí está, ambos. Edwin Chavo, embajador israelí, y también a Tami, quien está allí en Medio Oriente desde hace una semana. Claro. Vamos con ella. Hace muchos años que vivo en Israel. Te escuchamos, sí. Sí, no sé qué información tienen. Hace muchos años que vivo en Israel, soy psicóloga, trabajo en educación y sí, tengo mis hijos en el ejército, tengo mellizos, ambos en el ejército, combatiendo. Qué impresionante, ¿no? Porque estar con ellos en contacto cada tanto implica, me imagino, una ansiedad, una convicción y también una esperanza, ¿no? A la vez. ¿Y por qué no la incertidumbre? A ver, el ejército israelí tiene censura militar, sobre todo en este tipo de operaciones, y nuestros combatientes no tienen comunicación con nosotros. Mis hijos no tienen comunicación, solo muy de vez en cuando, para decir estoy bien, Shabbat Shalom, una cosa así. Y bueno, están desde hace 2 años y medio, Israel está en guerra a partir del 7 de octubre, la invasión de la organización terrorista a territorio israelí. Claro. En el caso de mis hijos fue una elección, como bien dices, hay muchos roles que tiene el ejército israelí, desde educación, medicina. Los chicos tienen 1 año de preparación y que pueden elegir qué rol quieren hacer. Mis hijos, por ser mamá yo sola, podían no ser combatientes, pero por convicción y por amor a esta tierra es que decidieron salir a combatir. Es impresionante, es impresionante. Ahora queremos sondar en tu historia también. Mientras tanto, Edwin, usted fue embajador. ¿Cuál es su mirada sobre esto que dijo Trump hoy, incluso de la destrucción total? ¿Puede llegar a un conflicto nuclear o no? Bueno, si hay una razón por la que no puede llegar a un conflicto nuclear es porque lo estamos evitando ahora. Okay. Es decir, esta guerra tiene que ver con detener a Irán en sus intentos de llegar a completar el programa nuclear y así armar varias armas atómicas. Esa es la razón por la que hoy no hay un conflicto nuclear en Medio Oriente, y es la misma razón por la que Israel detuvo a Irak en su momento y a Siria en su momento en sus programas nucleares. Armas nucleares en manos de regímenes autoritarios y totalitarios y hostiles y crueles es muy peligroso, y eso es lo que está lográndose ahora, detener esa posibilidad y alejarla de la realidad. Tami, escuché a otros habitantes en Israel decir que el precio que ustedes están pagando es para dejarle la paz a las generaciones futuras. ¿Coincidís con esa idea? Coincido en parte. Yo quiero vivir en paz. El Estado de Israel es el único Estado al que se le discute su derecho a existir y a defenderse. Y yo no discuto más. Desde 1948 existe un Estado. Correcto. Tenemos derecho como Argentina, como cualquier otro país, a defendernos de quienes nos quieren atacar. Pero a defendernos hoy, no solo por las generaciones futuras, sino cada día, hace 70 y pico de años, el pueblo de Israel se defiende de los millones de enemigos que tiene alrededor. Si me decís qué va a pasar con esta guerra en particular, yo espero que sea para el bien de Medio Oriente, para que cambie toda la situación en Medio Oriente como cambió en 1948. Si ustedes revisan, por ejemplo, las fechas de independencia de cada uno de los países alrededor, más o menos es pareja. Bueno, que este sea una nueva independencia para todos estos países que estamos acá y que podamos habitar de una manera distinta. No sé si podemos decir paz, pero de una manera distinta. Tami, contanos algo de tus hijos, por favor. Queremos conocerlos a través tuyo. Muy poco puedo contar porque mis hijos están en unidades secretas, pero son adolescentes para mí, que soy su mamá. Tienen 20 años, mellizos, un varón y una nena. Y como les dije, ellos eligieron este rol de ser combatientes.
se prepararon durante determinado tiempo. También es cierto que en este periodo la capacitación es más corta porque necesitamos combatientes. No se olviden que Israel no llega a 10 millones de habitantes con ancianos y niños. Claro. Y que tuvimos 7 frentes abiertos, 2 años. Entonces necesitamos de todos salir a defender esta bendita tierra. Así que ellos decidieron de corazón, y la verdad que a mí se me partía el corazón entre esto del orgullo de ver a mis hijos defendiendo el país, y por supuesto a mí y a cada uno de los habitantes, y a la vez el temor que puede tener cualquier mamá de saber que su hijo está en el frente de batalla y con el cual casi no tenés comunicación, y por otro lado que tampoco pueden contar qué hacen ni dónde hacen. Entendemos. Andy. Embajador Llavo, usted como un hombre también de la diplomacia a lo largo de toda su historia, ¿nos puede decir si cree que es la vía diplomática la que va a generarse después de todo este conflicto tan tenso que se vive hoy? ¿Será esa la salida, una mesa entre un Estados Unidos, Israel y quien esté liderando Irán para poder poner paz en este lugar? Bueno, una vez que se retire a este régimen, ojalá, es uno de los objetivos, y si se logra mejor, pues por supuesto que Irán va a ser incorporada a la comunidad internacional y sin lugar a dudas a la región. Irán es un país extremadamente importante, no solamente enorme, sino con mucha población y una cultura milenaria de una dimensión muy grande. Es un pueblo sumamente hábil y capaz, y con vuelvo a repetir, una cultura muy respetada. Esta guerra no es contra el pueblo iraní, es contra el régimen de Irán. La mayoría del pueblo iraní quiere sacarse de encima este régimen tirano, que todos los días a la mañana, si uno necesita una grúa, tiene que esperar que las grúas terminen con las ejecuciones, el colgamiento, el ahorcamiento de las decenas de personas que son ahorcadas todos los días en ese régimen por todo tipo de crímenes. Una mujer que sale a la calle con la cabellera descubierta, son apaleadas en el mejor de los casos y asesinadas en el peor de los casos. Se ejecuta a personas por su tendencia sexual, se ejecuta a personas por ser oposición, por tener disidencias políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el país con más ejecuciones junto con China. Y ni hablo de los 2 días del asesinato de más de 30.000 personas hace un mes. Sí, sin duda. Aprovechando que los tengo a los dos acá, de lado y lado. Tami, cuando escuchas al embajador hablar del posible escenario, de las jugadas y movimientos Estados Unidos-Israel, de lo que se necesita para una paz y teniendo a tus hijos en combate, ¿qué piensas? Embajador, cuando usted me habla de estas estrategias, del escenario que se vive, pero escucha también una madre que entiende que poca información puede dar de sus hijos, pero que guarda esperanza de tenerlos vivos y en su casa, ¿qué piensan cada uno? Tami. Yo confío plenamente en el gobierno del Estado de Israel y en cada uno de sus representantes. Confío plenamente en el ejército. El ejército israelí no es un ejército profesional, entre comillas. Son mis hijos, es mi pareja, es el tío, el primo. Todos tenemos a alguien en el ejército. Yo, el embajador habrá hecho el ejército, todos. Entonces somos familia en el ejército. Claro. No es un ejército lejano que no conozco, que no me representa. Confío plenamente en esto. Por supuesto que hay soldados caídos. En la guerra con Hamás tuvimos 1000 soldados caídos. Creo que hoy o ayer soldados en el norte cayeron. Por supuesto que me duele y por supuesto que corro ese riesgo, pero con los ojos cerrados confío en quienes nos guían. Mi hijo es comandante. Comandante quiere decir que tiene soldados a cargo con 20 años y en el ejército israelí el comandante va adelante. Así que imagínate la confianza que tengo.
100% de acuerdo con lo que dice Tami, que es un ejemplo, es realmente ejemplo, no es algo marginal y extraño, es así la actitud que está teniendo hoy la sociedad israelí. Yo tengo 2 hijos en el ejército también, una hija y un hijo. Ahora mismo. Como Tami también. Ahora mismo. Y no hay dudas, ni ellos tienen dudas de que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer. Estamos como si estuviéramos en 1938, frente a Hitler. Hay gente, entonces, como hoy, que dice que hay que apaciguar a Hitler, no hay que enfrentarlo, hay que darle lo que quiere. En aquella época se le dio Checoslovaquia, y así todo tuvieron que confrontar la guerra sí o sí. Nosotros estamos en un momento similar. Entendemos que esta es la hora de confrontar a través de la guerra, por desgracia, a un régimen totalitario y peligrosísimo que actúa en América Latina. Sí, sí, ¿Okay? Lo sabemos, con células terroristas. Son el brazo del terror, además, ¿no? La cabeza del pulpo, con proxies allí como Hezbollah, Hamas. Ahora, ustedes ven me imagino, con enorme preocupación la desinformación, la fake y también, ¿no?, una provocación antisemita en el mundo, en Europa particularmente, Edwin. Sí, por desgracia esto ha generado una ola de antisemitismo que fue hasta sorprendente, inexplicable, inesperado también. Y vemos cómo no estamos hablando de los extremistas, no estamos hablando de los que sabemos que tienen una cultura antisemita, como toda persona musulmana perteneciente a esta rama del Islam, que es el Islam radical, los hermanos musulmanes, los que están a favor de Irán, sí, que eso sin lugar a dudas son antisemitas, ya que es parte de la ideología, sino que estamos hablando de mucha gente, claro, de buena fe, supuesta buena fe, en muchos lugares de la sociedad que no lo esperábamos, como universidades, claro, academias, prensa, cultura. Y vemos que el antisemitismo surge de una forma irracional por completo, en contra de judíos que viven generaciones y generaciones en esos países, teniendo como si tuvieran algo que ver con lo que sucede en Israel y las decisiones de Israel. Claro. Tomás. Y una consulta, embajador Yavo, acá Tomás Fenati. La pregunta que le quería hacer también era en relación a cómo está viendo un poco el panorama diplomático de la región, viendo que Azerbaiyán y Emiratos Árabes Unidos cerraron sus embajadas en Irán, que también Qatar, que era un poco un nexo que tenían los países del Golfo con Irán, también parece haberse cansado. ¿Cómo analiza un poco este contexto de estos países y cómo ve el futuro de Irán ante este quizá cambio? ¿Y por qué cree que quizá Irán atacó todos estos países? ¿Cuál cree que fue el objetivo principal de haber hecho todos estos ataques? Bueno, sin lugar a dudas, a esta altura ya podemos decir que fue un error de cálculo muy grave de Irán. Ellos consideraron, bueno, entendiendo que no pueden enfrentarse a Estados Unidos y a Israel militarmente, intentaron a través de lo que se denomina la guerra asimétrica, generar una presión indirecta sobre Estados Unidos a través de estos países en la región que fueron atacados por Irán. Y fueron atacados objetivos civiles y objetivos económicos de todos estos países, incluido Qatar, que era un socio hasta no hace mucho de Irán, incluido Omán, que era el que estaba intermediando entre Estados Unidos e Irán. Han atacado más de 10 países, incluida Chipre, un país de la Unión Europea y perteneciente a NATO. Con lo cual se han quedado aislados y han entendido que fue un error, porque el cálculo es muy peligroso para intentar especular con este tipo de cosas, porque si podrían haber logrado, en vez de que estos países presionen a Estados Unidos, podrían haber logrado lo contrario, que se sumen a los ataques a Irán. Probablemente todavía no sabemos qué es lo que van a hacer estos países, pero ya Irán ha declarado que no van a continuar atacando a estos países. Esta es la razón por la que fueron atacados estos países por Irán. Muchas gracias Tami por este contacto, te mandamos un fuerte abrazo. Me gustaría agregarte una sola cosa a lo que decía antes Edwin, que a veces desde Occidente es muy difícil entender por qué nosotros, que ya estamos más acostumbrados y ya comprendemos el lenguaje de Medio Oriente, claro, mandamos a nuestros hijos al ejército, por ejemplo. Como me preguntás, ¿cómo es que podés
sostener esta situación como mamá. Bueno, Claro. cuando emigrás y cuando empezás a comprender que tu vida y que la existencia de este Estado depende de cada uno de nosotros, entonces es ahí donde empieza el convencimiento. Quizás desde el otro lado es muy difícil entenderlo, como es muy difícil entender, por ejemplo, que se dice una cosa y se hace otra. Digo, hay que empezar a leer el lenguaje de Medio Oriente, hay que empezar a estudiar Islam para saber cuál es el propósito de ellos, no solo para nosotros los judíos, sino para el resto del mundo occidental. Ellos nos dicen, vamos por lo de los sábados y por los de los domingos. Este es el mensaje que quiero llevar. Escuchen y aprendamos lo que es el Islam para poder saber qué esperan de nosotros o qué quieren hacernos. Muchas gracias, Tami. Muchas gracias, Edwin. Gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias, un placer.